¿Alguna vez ha pronunciado la frase «estoy arruinado» o «no tengo un centavo» justo cuando consideraba una inversión crucial o la compra de una formación importante? Preste mucha atención, porque la Kabbalah enseña que esa frase, una sola declaración, es un pacto de escasez que le cierra las puertas a la verdadera prosperidad. La mayoría de la gente ignora por completo esta enseñanza ancestra, pero la verdad es que nuestros sabios tienen una frase amuleto específica, una secuencia de palabras que puede reorientar el flujo de la riqueza en su vida. Soy un hombre anciano, hijo mío. Mi cuerpo es un compendio de 7 décadas, esculpidas por los vendavales gélidos de Montreal y el calor opresivo del desierto en Israel. 4 las palmas de mis manos son el registro de una vida dedicada al estudio, al trabajo duro y a la emuná, fe, susurrada en los momentos de mayor duda. Pero le digo, con la autoridad que el tiempo y la lucha incansable me han otorgado, que son las cicatrices de mi neshama, alma, las que portan las lecciones más valiosas. Acérquese, por favor. Siéntese más cerca de este viejo escritorio de caoba, aquí, donde la luz tenue de la tarde apenas atraviesa los visillos de lino de la biblioteca, testigo mudo de innumerables lecturas del Zohar y oraciones matutinas. Inhale profundo, siente el aroma. Es el perfume dulce del cedro viejo, de la pimienta recién molida para el Shabbat, de los folios antiguos del Talmud y de los libros de Cábala manoseados por generaciones. Es el olor de la tradición, de la memoria profunda y de verdades que la humanidad, en su prisa desesperada por las soluciones instantáneas, prefiere dejar de lado. No le hablo como un economista que simplemente recita teorías de libros modernos de tapa brillante. Yo le hablo como el rabino Eliezer, un Talmid Jajam, sabio estudiante, que tuvo que contar, tuve que contar cada centavo restante después de pagar el alquiler antes de poder permitirse el lujo de comprar un modesto pan de centeno y un poco de aceite de oliva para sus hijos pequeños en una mañana fría de invierno. La escasez, amigo mío, no es una estadística. Es un escalofrío que le despierta a las 4 de la madrugada, mientras el resto de su casa duerme en la oscuridad. Es ese dolor punzante que le hace dudar del valor de su propia existencia ante Hashem y ante su familia. ¿Soy digno de esta brachá, bendición? ¿Soy un fracaso? Sé lo que es duplicar el esfuerzo con una emuná que creía inquebrantable y aún así ver cómo el dinero se me escurría entre los dedos como la arena fina del desierto en un día de viento. Durante muchos años viví bajo la sombra de una maldición sutil pero terriblemente efectiva. Tenía fe en Hashem, tenía la disciplina en el trabajo, melajá, pero me faltaba el shefa, abundancia. El flujo se había bloqueado. Yo creía, como la mayoría de la gente honesta que lucha en la España de hoy, que el problema era puramente externo. Era la crisis del sector inmobiliario. Era el banco que no me daba crédito. Era la suerte que solo le sonreía a otros, a los más astutos, a los que tenían mejores contactos. Me veía como la víctima pasiva de las circunstancias. ¡Qué engaño tan mortal! 26 Sitsi, qué doloroso fue el día, el momento exacto de Kavaná, intención, en que la verdad, como un relámpago repentino en la oscuridad del Tzimtzum, la contracción divina, desgarró mi alma. La verdadera miseria no estaba en los noticieros o en las calles de mi ciudad. Vivía anidada, como una araña venenosa, en una sola frase. 28, un susurro dulce, tóxico y familiar que yo repetía en mis momentos de debilidad, un código de rendición que yo mismo usaba para sellar mi propia pobreza. ¿Sabe cuál es esa frase? Es tan común, tan aceptada en el lenguaje popular, que se ha convertido en una especie de oración secular de la miseria. 31 oración sin Dios. Escuche con atención lo que este rabino anciano le va a decir ahora.
porque este es el primer pilar de esta enseñanza y es un secreto de la Kabbalah. El Creador, en su infinita misericordia y sabiduría, nos dio el poder supremo de nombrar la realidad. El hebreo, la lengua sagrada, la Lashon HaKodesh, el idioma de la creación, nos enseña esto a través de un misterio lingüístico. La palabra para cosa, davar, también significa palabra. ¿Entiende la profundidad cabalística de esto? La palabra que usted pronuncia no describe lo que es, crea lo que será. La palabra se convierte en la cosa. Y yo, en mi ignorancia marcada por el dolor y el trauma financiero, estaba usando mi davar para crear mi propio desierto de escasez. Recuerdo el día exacto, hace muchos años, en que la balanza de mi vida se inclinó de forma irreversible hacia el abismo. No fue por un error externo, sino por un fallo en mi propio lenguaje y en mi bitachón. Confianza total en Hashem. Era una mañana fresca de primavera, con la bruma marina cubriendo la costa de Tel Aviv. Yo estaba allí, joven y ambicioso, tratando de cerrar un acuerdo para un lote de especias orientales que garantizaría el sustento de mi familia por varios meses. El trato estaba casi sellado. La esperanza me calentaba el pecho. Era mi Yom Kippur financiero, el día en que esperaba saldar mis cuentas y pedir perdón por mi falta de fe en el pasado. El otro comerciante, un hombre de rostro curtido, un armenio pragmático y con ojos agudos, me preguntó sobre una inversión adicional, una oportunidad arriesgada, pero con la promesa de una gran expansión de mi negocio. Bastó la pregunta y el miedo, ese villano invisible que la Kabbalah llama Sitra Achra, el lado opuesto de la santidad, me susurró al oído, disfrazado de sentido común. Impulsivamente, sin pensarlo dos veces, solté el veneno, el código de rendición que había absorbido de las creencias limitantes de mi madre y mi padre. No puedo. No tengo los recursos. En ese instante, amigo mío, se hizo el silencio. El otro comerciante no dijo una palabra, simplemente recogió la mano que había extendido para estrecharla, la secó en su pantalón de lana y dio un paso atrás. El negocio, que parecía tan firme como el templo de Jerusalén, se desmoronó en polvo fino, sin razón lógica aparente. 51. Intenté negociar. Intenté convencerlo, pero él ya me estaba dando la espalda, como si yo portara una enfermedad contagiosa. Ese día volví a casa con las manos vacías, el estómago revuelto y el corazón pesado. En aquel momento lloré lágrimas amargas. Culpé al comerciante, culpé al clima, hasta culpé a Hashem. Pero la verdad, la razón oculta, revelada por mi estudio posterior del Zohar, era mucho más clara y era mi responsabilidad. El universo, hijo mío, no es un juez que evalúa su intención. Es un eco perfecto, sin fallos. No tiene la capacidad de juzgar si usted está triste, si está bromeando o si está desesperado. Simplemente amplifica con absoluta fidelidad la frecuencia que usted está emitiendo hacia el Ein Sof, el infinito. Y yo, al decir la frase maldita, acababa de gritarle al Creador y a todo mi campo energético: yo soy la escasez. Yo no estaba describiendo mi situación actual, estaba decretando mi identidad permanente. Piense en esto con profundidad. El dinero, Mammon, no es su enemigo, es un sirviente de Hashem, una energía en movimiento, Shefa, para que usted cumpla su misión de Tikkun Olam, reparación del mundo. Pero cuando usted pronuncia la frase prohibida, le está diciendo esencialmente a Dios y al dinero. No soy un canal digno. Rechazo esta energía de flujo. Mi lugar es un lugar de falta, de ayin, nada. ¿Y qué sucede? El dinero, como un invitado no deseado al que se le ha revocado la invitación, respeta su palabra, su davar, y se aleja. La pobreza no era una condición externa, era una elección lingüística. Mi abuelo, el sabio rabino Moshe, que llegó de la fría Polonia y cargó con una vida entera de dolor y persecución,
decía, la mayor herencia que un padre deja a su hijo no es oro material, sino un discurso limpio y un corazón lleno de vitachón, confianza divina. Y yo tenía mi discurso sucio, contaminado por el miedo, por el trauma ancestral, por las memorias familiares de privación que había absorbido inconscientemente. Mi trauma estaba gritando más fuerte que mi emuná en Adonai. No quiero que usted cometa el mismo error 1000 veces, como yo lo cometí. 69 Por eso, si en este mismo momento usted siente el aguijón frío de la ansiedad financiera, si reconoce el peso de esta confesión silenciosa en su propia vida y en la historia de su familia, le pido una cosa sencilla, pero de profundo poder. Simplemente comparta este mensaje ahora. No es un gesto vacío. Es el primer movimiento de su neshama hacia el shefa. Es su primer acto consciente para detener el ciclo de escasez heredada. Si esto le está moviendo, quédese conmigo, porque lo que voy a revelar en los próximos bloques es el mapa exacto, palabra por palabra, que mi abuelo me enseñó para anular esa maldición y convertirme en el canal de prosperidad que soy hoy. El secreto reside en la inversión sagrada de la frase, pero antes de revelarla, usted necesita comprender cuán profundo es el agujero de escasez que usted y yo hemos cavado. El tikún, la reparación, solo comienza cuando el dolor es plenamente reconocido. De eso hablaremos en el próximo bloque, la acción ascendente del dolor. Manténgase presente, no se vaya. Su transformación, que Hashem la bendiga, comienza ahora. Aquel día en el mercado, hijo mío, fue mucho más que la pérdida de un cargamento de especias de primera calidad. No fue el dinero lo que perdí, fue la dignidad que estaba aplastando con mis propias palabras. Estaba atestiguando mi insuficiencia no solo al comerciante armenio, sino a mí mismo, y lo que es peor, a la fuente de toda abundancia, Ein Sof. Aquel silencio, cuando él recogió su mano, fue el silencio del cielo diciéndome, tu palabra es tu ley. Si dices que no tienes, decretas que no tendrás. Yo había activado la maldición sutil de la escasez, pero la raíz de este mal no estaba en aquel día de primavera. El mal tiene raíces profundas, como las raíces secas de un viejo olivo que intentó crecer en el suelo estéril de la Galilea durante siglos. La frase «no puedo», «no tengo los recursos», no nació en mi boca adulta. Fue una herencia tóxica, un patrón de autosabotaje que absorbí del ambiente familiar y ancestral. Piense conmigo, de lo que habla la boca, el corazón está lleno, ya decían nuestros sabios, citando a las palabras sagradas. Y el corazón de mi infancia estaba lleno del miedo crónico de mis padres. Recuerdo a mi padre, un hombre de fe, Baruch Hashem, pero constantemente aterrorizado por la cuenta a fin de mes. Ten cuidado, hijo mío, no podemos desperdiciar nada. Nosotros no somos para esas cosas lujosas. O mi madre, que regresaba a casa agotada después de coser en la fábrica y decía, con los hombros encorvados por el peso de la vida, la riqueza es para otros, para los que nacen con el ayin hará, buen ojo, no para nosotros, que solo conocemos la lucha. Entiende ahora, la escasez no era una falta de billetes, era una identidad heredada. Era un código que, sin que yo lo supiera, se estaba transmitiendo de padre a hijo. El trauma financiero se convirtió en una memoria familiar, un dolor de origen que nos hacía rechazar inconscientemente la abundancia, pues parecía peligrosa, arriesgada o simplemente no para nosotros. Este es el villano conceptual de toda la historia, amigo mío, el antagonista invisible que nuestros maestros nos enseñan a nombrar, la creencia limitante, la voz dulce y familiar de su trauma. No usa capa ni espada, usa su propia lengua contra usted. Es el Yetzer Hará, la inclinación al mal del dinero. Yo trabajaba el doble en mi negocio de especias, abriendo la tienda antes de que saliera el sol en Jaffa, pero la cosecha era siempre por la mitad. Yo daba mi vida, pero la recompensa financiera se evaporaba.
Era como intentar llenar la cisterna de agua de mi casa para el día de descanso, con un cubo agujereado, día tras día. El esfuerzo estaba allí, el agua estaba allí, pero el recipiente estaba roto por el ayin haraj autoimpuesto, el mal de ojo que yo mismo lanzaba sobre mis emprendimientos, declarando mi carencia. La presión se volvió insoportable. Llegué al punto de dudar de mi propia emuná, fe, lo que es el mayor dolor para un rabino. Yo estaba siguiendo los mandamientos del Shulchan Aruch, código de leyes. Hacía tzedaká, justicia, caridad. Guardaba el Shabbat con rigor. ¿Por qué entonces Hashem bendecía a otros y no a mí, su siervo fiel? Esta fue la crisis espiritual que se convirtió en el verdadero incidente incitante. No el lote de especias perdido, sino la pérdida de mi bitachón, confianza total en Dios. Empecé a sentirme indigno de encender las velas del Shabbat. La pobreza, en mi mente juvenil, se había convertido en el sello del fracaso espiritual. En aquel periodo de profunda oscuridad, donde la deuda parecía tragarse la dignidad de mi familia, me aferré al único refugio que me quedaba, la sabiduría ancestral. Mi abuelo Moshe, que había llegado a las costas de Sudamérica con apenas unas pocas monedas en el bolsillo, tenía un aura de paz inquebrantable, incluso en los tiempos más difíciles. No era un hombre de grandes posesiones, pero era un hombre de abundancia interna. Y comencé a revisar los viejos libros de su biblioteca en el ático lleno de polvo, buscando una señal, una pista, algo que él, el abuelo sabio, me había ocultado, pues el conocimiento, a menudo, solo se revela cuando el alumno está lo suficientemente roto como para reconstruirse con la verdad. La primera pista llegó en el interior de un pequeño pergamino, enrollado dentro de un volumen antiguo del Sefer HaBahir, uno de los textos fundacionales de la Kabbalah. Era pequeño, amarillento, casi ilegible, pero contenía una regla inquebrantable, una ley que mi abuelo Moshe había establecido para sí y que él, según lo escrito, nunca rompió. El primer mandamiento del abundante es abstenerse de la negación absoluta. Mi abuelo, Baruch Hashem, tenía una regla inquebrantable. Jamás pronunciaba la frase prohibida. Jamás. Me mostró en el entrelíneas de aquel pergamino que el lenguaje no es solo un medio de descripción, es un acto de creación, un dibur. Y si lo que usted tiene hoy es la escasez, su dibur está al servicio del miedo y no de la fe. Esta es la primera gran revelación que mi abuelo me hizo y que ahora me permite susurrarle. La frase amuleto que desbloquea la prosperidad es la inversión sagrada de la maldición. Pensé en el poder del ayin, nada, cero, y del yesh, algo, ser, existencia. Cuando yo decía no tengo dinero, estaba declarando ayin, estaba negando la propia fuente de mi existencia y del flujo divino. La Torá, en su sabiduría infinita, nos dio las claves para nombrar la realidad, para traer el yesh donde había el ayin. Mi abuelo, un comerciante que tuvo que luchar céntimo a céntimo para sobrevivir a la dura realidad de su nueva tierra, entendió el código ancestral. La frase tóxica era un mal de ojo autoimpuesto, un pacto con el Sitra Achra de la escasez. La riqueza no venía porque mi boca estaba al servicio de mi miedo, no de mi fe. Estaba espiritualmente bloqueando el Shefa, flujo de abundancia. La acción ascendente de mi viaje comienza aquí, la lucha titánica por dejar de proferir esa automaldición. Intente esto en su vida. Intente dejar de decir la frase en cada momento de frustración, en cada momento de deseo. Verá que vuelve, traicionera, en los momentos de agotamiento, de estrés, de incertidumbre, se esconde en la punta de la lengua. Es la vieja identidad de la pobreza luchando por no morir. Es el peshita, lo simple, lo fácil, que nos mantiene pequeños.
cada vez que lograba tragarme la frase y sustituirla por un silencio, sentía una pequeña victoria, un resquicio de luz. Pero la tentación regresaba, pues la identidad de escasez era cómoda, familiar, una prisión que yo había aprendido a amar. Y ahora le pregunto, con el peso de mi historia y la autoridad de mi edad, ¿cuál es la frase que le mantiene prisionero? Identifíquela. Póngale un nombre a su villano conceptual. Es el primer paso hacia la libertad. Si esta historia está abriendo su conciencia, si está dándose cuenta de cuán profundo es el agujero que ha cavado con sus propias palabras, entonces haga algo fundamental ahora. Comente aquí abajo la palabra shefa, abundancia. Declare su intención de flujo. Es su compromiso público para romper con la identidad de pobreza. En el próximo acto, el acto segundo, confrontación, vamos a sumergirnos en la crisis máxima, en la batalla por reemplazar la palabra. Usted va a descubrir la segunda parte del pergamino de mi abuelo, la lógica detrás de la frase amuleto, que no niega la realidad, sino que proyecta un futuro abundante. Verá la diferencia entre la negación absoluta y la negación temporal, y cómo ese matiz es la clave para el desbloqueo financiero inmediato. Abrace el dolor de la confrontación, porque es en ella donde la verdadera transformación sucede. Si el destino de su próxima generación depende de su próximo paso, entonces necesita permanecer conmigo. El dolor de aquel silencio en Jaffa era solo el preludio de la sinfonía de la escasez que yo mismo estaba dirigiendo. La crisis máxima llegó años después, cuando me aventuré en Barcelona, intentando establecer una pequeña editorial dedicada a preservar los textos de la Neshama, alma. Yo creía que, al trabajar en pro de lo sagrado, estaría automáticamente exento del miedo material. ¡Qué ingenuidad! Necesitaba un préstamo considerable para imprimir la primera edición de un libro esencial de la Cábala, un texto que hablaba precisamente de la geometría del Shefa, abundancia, y cómo abrir el canal. La ironía era un cuchillo. Me senté frente al gerente del banco, el señor Enrique, un hombre joven de traje impoluto y ojos fríos, incapaz de entender la kavaná, intención, detrás de mi proyecto. Él me preguntaba sobre números, balances y avales, y yo le respondía con mi visión espiritual. Pero cuando llegó el momento crucial, cuando me preguntó si tenía el capital de reserva para cubrir una garantía mínima que él consideraba un seguro, mi viejo trauma me asaltó. Sentí el escalofrío en la boca del estómago, el recuerdo de mi padre y de mi madre, el eco de mi propia derrota en el mercado de especias. Mis labios se movieron solos, impulsados por la antigua y cómoda identidad de víctima. Rabino Eliezer, no tengo ese capital de reserva, es imposible para mí en este momento. Fue la misma frase, las mismas palabras tóxicas, pero con un matiz de desesperación aún más profundo, pues esta vez no solo se trataba de pan para mis hijos, sino de la difusión de la luz, de Tikkun Olam, reparación del mundo. Al pronunciarla, no solo me negué a mí mismo, sino que en mi mente negué la propia capacidad de Hashem, Dios, de usarme como un canal. El señor Enrique me miró no con malicia, sino con la indiferencia del mundo secular hacia lo que no se puede cuantificar. Cerró la carpeta, suspiró y me dijo una frase que se me grabó a fuego. Rabino, su fe es admirable, pero los bancos trabajamos con la realidad, no con la promesa. Me levanté de aquella silla con la sensación de que acababa de firmar la sentencia de muerte de mi proyecto, y peor aún, de que mi bitachón, confianza total en Dios, era una teoría vacía. Salí a la luz brillante del mediodía en Barcelona, sintiéndome como un esqueleto espiritual, vacío. La deuda y la desesperación me habían estrangulado. Me tiré sobre mi mesa de trabajo esa noche, entre pilas de folios de mi Talmud y las galeradas sin imprimir, y allí,
en el punto más bajo de mi descenso dramático, como un ayin, nada total. Recordé el pequeño pergamino de mi abuelo que hablaba de la regla inquebrantable. Necesitaba un código, un mantra de verdad profunda que me permitiera ser honesto con mi realidad financiera. No tengo ahora, pero que, al mismo tiempo, afirmara con autoridad mi fe en el futuro. Voy a tener. La Kabbalah me enseñó que la verdad absoluta, la que crea la realidad, no es la descripción de un estado temporal, sino la declaración de un propósito eterno. Si la frase maldita era «yo soy la escasez», la frase amuleto debía ser «yo soy el canal». Pero, ¿cómo conjugar la realidad de la falta con la verdad de la fe? Aquí es donde entra el secreto ancestral, revelado por mi rabino Moshe, y es el punto de inflexión de esta enseñanza: la negación temporal y la afirmación constructiva. Mi abuelo me había enseñado la diferencia entre estos dos tipos de negación que aparentemente son iguales en el lenguaje cotidiano, pero que son abismos en el mundo espiritual del dibur, el habla que crea. Negación absoluta, la maldición. No tengo el dinero o esto no es para mí. Esta frase niega la existencia futura, sella un juicio final sobre su potencial de flujo e instala el ayin hará de la escasez sobre su cabeza. Está declarando un estado permanente de carencia. Negación temporal, el proceso. Aún no tengo el capital, pero estoy en el proceso de construirlo. Esta frase, mi hijo, es la frase amuleto que mi abuelo Moshe me dio. Es la inversión sagrada. ¿Ve la diferencia sutil pero monumental? Usted no está mintiendo al decir que aún no tiene el dinero. Está siendo honesto con su estado actual, pero lo esencial es la segunda parte del pacto. Pero estoy en el proceso de construirlo. Aquí usted está haciendo tres cosas de profundo significado cabalístico y espiritual. Un verdadero acto de teshuvá, retorno, arrepentimiento, de la pobreza. Usted asume su identidad como creador. Al declarar que está construyendo, usted se mueve de la posición pasiva de la víctima que espera la suerte o la caridad de los bancos, a la posición activa de un socio de Hashem en la creación, un trabajador de la luz. Usted activa el flujo, Shefa. El universo solo puede responder a la acción. La Kabbalah enseña que la brachá, bendición, solo reposa sobre el yesh, algo existente, aunque sea un plan o un comienzo. Al declarar un proceso de construcción, usted crea el yesh, el vaso de su intención. El flujo de Shefa ahora tiene un lugar a donde dirigirse, a su construcción. Usted expulsa el miedo. El miedo se alimenta de la quietud y la permanencia. Al declarar un movimiento, un proceso, usted rompe la inercia de la escasez. Es el primer acto de vitachón que se manifiesta en su lenguaje. Esta fue la revelación central que me salvó. No es un truco de autoayuda, es un principio de creación. El creador no pregunta si usted tiene la riqueza, pregunta si usted tiene el plan, la kavaná y la disciplina para ser un canal de flujo. La clave del pergamino de mi abuelo no era solo cambiar la frase, era cambiar la acción que la frase implicaba. Al día siguiente, regresé al banco de Sabadell. Me senté frente al señor Enrique, pero esta vez con una luz diferente en los ojos, no la luz de la súplica, sino la luz de la emuná manifestada en la disciplina. Él me repitió la pregunta sobre el capital de reserva. Y yo, tomando una respiración profunda, respondí con la frase amuleto del rabino Moshe, adaptada a mi realidad en la península ibérica. Señor Enrique, aún no tengo el capital de reserva total en caja, pero estoy construyendo la estrategia de distribución y la base de suscriptores que en un plazo de 6 meses le garantizan a usted y al banco un retorno 3 veces mayor al riesgo. Lo esencial es que ya no estaba hablando del ayin, la falta de dinero, estaba hablando del yesh, el valor que estaba construyendo activamente. El señor Enrique me miró de otra manera. No le convenció la fe, le convenció la acción concreta que yo había acoplado a mi declaración.
Yo había pasado de la promesa a la estrategia de construcción. Mi Dibur había pasado de ser un lamento a ser un manifiesto de negocio. El pacto de escasez se había roto. Al cabo de una hora obtuve el préstamo. El dinero no vino por milagro. Vino porque mi lenguaje y mi acción habían creado el canal digno para recibir la brachá. Ahora, mi hijo, es su turno. Usted ha identificado la frase que le mantiene prisionero. Ahora debe aprender a reemplazarla con la frase amuleto del rabino Moshe. Yo aún no tengo la cosa, pero estoy construyendo la acción, el plan, el conocimiento para que esto sea una realidad. En el próximo bloque, el acto tercer, resolución, vamos a entrar en la parte de la implementación práctica, las 72 horas y el principio de la tzedaká. Le daré una guía precisa para saber en qué situación exacta debe usar la frase y cómo debe sellar este nuevo pacto de abundancia con un acto de tikún, reparación inmediata. Permanezca firme. La construcción es un acto de emuná. Volvamos al despacho del señor Enrique. La sensación que tuve al salir de aquel banco no era de alivio por el préstamo, sino de una profunda y liberadora claridad espiritual. Había roto el ciclo, no con magia o suerte, sino con disciplina lingüística y acción concreta. Había honrado el principio del dibur, el habla que crea, de la Torá. Pero la batalla no termina en la declaración. Romper el pacto de escasez requiere un sello sagrado, un acto que pruebe al universo, y más importante, a su propia neshama, alma, que usted se ha convertido en un canal de flujo, y no en un recipiente estático de carencia. Aquí es donde mi abuelo, el sabio rabino Moshe, introdujo el principio del doble movimiento, un concepto que enlaza la kavaná, intención profunda, con el shefa, abundancia, manifestado. Él decía que la prosperidad no viene a quien tiene, sino a través de quien fluye. El dinero es como el agua del río Jordán, si se estanca, se pudre, y ya no es apto para el uso sagrado. Si fluye libremente, trae vida a la tierra. Para sellar el pacto de la frase amuleto, la negación temporal seguida de la afirmación constructiva, usted necesita 3 acciones inmediatas que deben ejecutarse en un plazo de 72 horas desde su declaración. 1. El elemento de las 72 horas, romper la inercia. La escasez es una inercia poderosa. El cerebro, al igual que el cuerpo, prefiere lo que es familiar, incluso si es doloroso. Usted está acostumbrado a decir «no tengo», y a que su cuerpo se relaje en esa familiaridad. Para romper este patrón, la Cábala enseña que la emuná, fe, debe manifestarse en un acto físico y tangible que confronte su miedo. Cuando usted utiliza la frase amuleto, aún no tengo la cosa, pero estoy construyendo la acción, el plan, el conocimiento, para que esto sea una realidad. Debe inmediatamente comprometerse a realizar la primera acción concreta de esa construcción. Ejemplo de la inercia rota. Yo había dicho en el banco que estaba construyendo la estrategia de distribución y la base de suscriptores de mi editorial. Mi primera acción de 72 horas no fue imprimir el libro. No tenía el dinero aún, sino pasar toda la noche elaborando un plan detallado de marketing digital, creando las primeras 10 líneas de la base de datos de correos electrónicos. No fue el resultado, fue el movimiento iniciado. Usted debe tomar un área de su vida donde suele usar la frase prohibida, un curso que quiere tomar, una deuda que parece impagable, un proyecto que teme iniciar, y, al hacer la declaración de construcción, ponga en marcha la primera piedra de esa obra. No espere que el dinero caiga del cielo en 72 horas. La promesa es diferente. La transformación espiritual de su discurso y la activación de su flujo deben ocurrir en 72 horas. El dinero es la consecuencia, no el detonante. 2. El reparo, tikún, honrar el canal.
La segunda acción es un acto de tzedaká, justicia, caridad, pero entendida en su sentido cabalístico. Tzedaká no es solo dar limosna, es restaurar el equilibrio, hacer justicia con su flujo de riqueza. El principio es simple. Si usted quiere recibir shefa, abundancia, debe demostrar que el dinero no se estancará en usted. Usted prueba al universo que es un canal, no un depósito. Mi abuelo me contó una historia de cuando llegó a las Islas Canarias huyendo de la guerra hace muchas décadas. Era un hombre de negocios que había perdido todo y estaba aterrorizado por la carencia. No tenía dinero para comer, pero la primera cosa que hizo al llegar a la costa, incluso antes de buscar un trabajo, fue tomar la única moneda de oro que había logrado esconder y entregársela a un hombre que estaba repartiendo pan a los pobres de la zona portuaria. Le pregunté, «Abuelo, ¿por qué? ¿Por qué no usaste esa moneda para comprar un plato de sopa para ti y para la abuela?» Él me miró con sus ojos penetrantes, que habían visto demasiado dolor, y me respondió con la voz tranquila de quien posee una verdad. Eliezer era el único dinero que tenía, y al entregarlo le demostré al santo bendito que yo aún podía ser un canal, incluso en la nada. La carencia absoluta me quería hacer creer que yo no tenía nada para dar. Al dar hice un pacto. Mi vitachón es más grande que mi bolsillo vacío. El flujo regresó por 10. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Su acto de tzedaká debe ser un acto de fe que duela un poco, un porcentaje de lo que aún tiene, no de lo que no tiene. Al hacerlo, usted está diciendo, yo soy el abundante, incluso en la escasez. Esta es la acción ascendente de la tzedaká. No es una obligación fiscal, es una declaración de identidad. Es la manera de limpiar el ayin hara, mal de ojo, que usted mismo se ha impuesto. 3. El compartir, tikkun olam. La tercera acción, y tal vez la más sutil pero poderosa, es el compartir el conocimiento. El conocimiento no es para ser guardado. La Torá, la instrucción divina, es para ser transmitida. Cuando usted comparte esta enseñanza, este conocimiento del dibur y la frase amuleto, con alguien que ama y que está atrapado por la maldición de la escasez, usted está realizando un acto de tikkun olam, reparación del mundo, en el plano de la conciencia. Usted prueba al Creador que el shefa, flujo de abundancia, está fluyendo a través de usted, no solo en dinero, sino en sabiduría. Usted se posiciona como un maestro, alguien que ha vencido la enfermedad y ahora está ayudando a otros a sanar. Usted amplifica la kavaná, intención original de esta enseñanza, que es sacar a la gente de la mentalidad de escasez. El día que obtuve el préstamo para mi editorial, lo primero que hice fue escribir una pequeña nota sobre el pergamino de mi abuelo y se la entregué al hombre que me alquilaba el pequeño local de la editorial, un hombre humilde de Galicia que siempre se quejaba de que la suerte estaba echada. Al darle el conocimiento, sentí que la brachá, bendición, se multiplicaba sobre mí. Hoy la paz que siento no viene del tamaño de mi saldo bancario. No, viene de la certeza inquebrantable de que mi boca está al servicio de mi vitachón, confianza total en Dios y no de mi miedo. Yo ya no soy más un rehén del dinero. Y yo le pregunto, con la autoridad de quien ha ganado la guerra contra el miedo, ¿cuál es el área de su vida donde usted va a aplicar la frase amuleto en las próximas 72 horas? ¿Y cuál será su acción concreta de construcción que probará su vitachón? Use su palabra, úsela con la autoridad de quien sabe que está siendo escuchado por el Creador. Haga de ella un pacto sagrado de construcción. En el próximo bloque entraremos en la fase 5, la expulsión del ayin hara de los negocios. Le revelaré el segundo mantra que mi abuelo usaba específicamente para las transacciones y cómo el miedo se disfraza de prudencia para robar sus bendiciones. Que la brachá, bendición, de la construcción esté sobre sus labios. Que el miedo sea expulsado de su corazón
y que usted nunca más acepte la maldición de la escasez como su identidad. Hemos llegado al punto en el que su lenguaje ha sido limpiado y su kavaná, intención, alineada con el flujo de la abundancia, shefa. Usted ya no pronuncia la maldición de la escasez, usted declara la construcción de su realidad. Pero hay un campo de batalla donde el miedo se disfraza con su uniforme más sutil y peligroso, el mundo de los negocios, las negociaciones y las transacciones. Aquí, el trauma ancestral y la creencia limitante no gritan «no puedo», sino que susurran «es demasiado arriesgado», «es demasiado caro» o «no voy a poder mantenerlo». Este susurro es la manifestación del Ayin Hara, mal de ojo, en su faceta más insidiosa, la falsa prudencia. La falsa prudencia es el miedo que se viste de sabiduría. Es lo que nos impide dar el salto de fe necesario para la expansión. Nos hace sentir Ayin, nada, en lugar de Yesh, existencia, algo, en el momento crucial de la toma de decisiones. Mi abuelo, el rabino Moshe, era un hombre de negocios antes de dedicarse por completo al estudio. Él sabía que en el mercado el miedo es un depredador voraz. Recordaba una época en Tánger, donde estaba comprando una partida de telas preciosas de un mercader bereber, un hombre tan astuto como un zorro del Atlas. La oferta era excelente. El negocio prometía grandes ganancias, pero el costo de la partida era el dinero exacto que había ahorrado durante un año. La mente de mi abuelo le gritaba la vieja maldición. «No tienes un colchón. Si este negocio falla, tus hijos pasan hambre. Es demasiado caro». El mercader bereber, sintiendo la vacilación, se encogió de hombros con desinterés calculado. Mi abuelo sintió que el negocio, la brachá, bendición, potencial, se le escapaba de entre los dedos. En ese momento de intensa presión, donde el miedo intentaba paralizarlo, mi abuelo recordó el primer pilar de la fe. La posesión más grande del hombre no es lo que tiene en su bolsillo, sino la certeza de que Hashem es su socio de negocios. Entonces, mi abuelo Moshe pronunció el segundo mantra, el antimantra para los negocios, que es la joya oculta de esta enseñanza. Esto no es un gasto, sino una simiente que Baruch Hashem, bendito sea Dios, multiplicará a su debido tiempo. Esta frase, hijo mío, no es solo una optimización verbal, es una transfiguración del concepto de dinero. Destruye el concepto de gasto, pérdida. En el mundo del miedo, el dinero que sale es un gasto y una pérdida. En el mundo de la emuná, fe, el dinero que sale con kavaná, intención, es una simiente, cera, y la simiente, por ley divina, siempre lleva consigo la promesa de multiplicación. Invoca al socio de negocios divino. Al incluir Baruch Hashem multiplicará, usted no se está basando en la fuerza de su propia inteligencia, de su propio esfuerzo o de la volatilidad del mercado. Usted está activando la fuente eterna de abundancia como aval y garantía. Define el plazo de la fe, a su debido tiempo. Esto libera a su neshama de la ansiedad del aquí y ahora. La fe no es impaciencia, es la certeza de que la cosecha vendrá en el momento perfecto según el plan de la providencia divina. El acto más poderoso de esta fase no es la cantidad de dinero, sino la calidad de la energía que usted pone en el intercambio. Mi abuelo se volteó hacia el mercader y en lugar de negociar el precio con miedo, le dijo con una sonrisa profunda y una paz que le venía de la certeza: «Amigo, acepto el precio. Este dinero que te doy hoy es una simiente sagrada. Que Hashem te bendiga a ti y a tu negocio. Lo honro como la inversión más segura». El mercader bereber, un hombre de profunda fe a su manera, se quedó perplejo por la paz que emanaba mi abuelo. El negocio se cerró en el precio original. Pero lo que es importante, el dinero que él dio ya no tenía la energía de la escasez, tenía la energía de la multiplicación.
En los meses siguientes, la partida de telas se vendió 3 veces más rápido de lo esperado, y mi abuelo tuvo un rendimiento que le permitió establecerse sólidamente en Tánger. El secreto no fue la tela, fue el lenguaje de la fe que usó para transformar el miedo en una brachá, bendición. La aplicación práctica: invierta en su neshama. El área donde este antimantra se vuelve más crucial es la inversión en su propia neshama, en su conocimiento. ¿Cuántas veces ha pospuesto la compra de un libro, un curso o una mentoría que le daría el salto cuántico de crecimiento, porque su voz interna de falsa prudencia le susurró: es un gasto innecesario ahora? Cuando usted llama a la sabiduría gasto, está honrando el ayin hará de la ignorancia. Usted está diciendo: prefiero seguir siendo pequeño y seguro que grande y arriesgado. A partir de hoy, cada vez que una inversión en su conocimiento, su salud o su misión le parezca cara, deténgase, cierre los ojos y visualice la simiente. Sustituya la frase del miedo: no tengo dinero para esa formación, ese mentor, por la frase amuleto de la construcción: aún no tengo el capital total, pero estoy construyendo el flujo de ingresos que lo justificará. Y luego selle la compra con el antimantra para los negocios. Esto no es un gasto, sino una simiente que Baruch Hashem multiplicará a su debido tiempo, dándome la sabiduría para ser un mejor canal de su luz. Haga de su vida una sucesión de simientes sagradas. En el último bloque, el epílogo, le daré la fórmula final para hacer de este un ciclo continuo de abundancia y cómo usar la Kavaná para protegerse de la envidia y del ayin hará externo, que es la última frontera de la escasez. Hemos caminado juntos, hijo mío, desde la oscuridad de la escasez declarada hasta la luz de la construcción consciente. Usted ha aprendido el secreto del dibur, el habla que crea, y cómo hacer de su boca un canal de shefa, abundancia, en lugar de una fuente de ayin, nada. Ha roto la maldición que lo ataba a la historia de carencia de su linaje. Pero un último desafío aguarda a todo aquel que se atreve a salir de la sombra y brillar con la luz de la prosperidad. El ayin hará, mal de ojo, externo. Cuando usted estaba en la escasez, era invisible para la envidia. Ahora que ha declarado y construido su abundancia, inevitablemente llamará la atención. La gente que sigue atada a la vieja identidad de la pobreza le mirará, y sus palabras, sus juicios, sus celos silenciosos pueden crear una turbulencia en su flujo. Recuerde la ley de la energía. La envidia no tiene que ser intencional para ser dañina. A menudo, el ayin hará es solo la frustración no resuelta de alguien que ve su éxito y en lugar de alegrarse se pregunta: ¿por qué él y no yo? Mi abuelo, el sabio rabino Moshe, que había logrado construir su vida desde las cenizas en Tánger, me enseñó el mecanismo de escudo final, la manera de blindar mi brachá, bendición, para que el ciclo de abundancia sea continuo. La protección del vaso roto, Kavaná y Bitachón. El secreto no es esconder su prosperidad, eso es volver a la mentalidad de miedo. El secreto es transformar el juicio externo en una fuente de humildad y bitachón, confianza total en Dios. El rabino Moshe me dio 2 prácticas esenciales. 1. Nunca atribuya el éxito a su propia fuerza, antiorgullo. La Kabbalah enseña que la clipá, cáscara o fuerza de oscuridad, más fácil de penetrar es el orgullo. Cuando usted se atribuye la totalidad del éxito solo a su esfuerzo o inteligencia, está olvidando al socio divino. Mi abuelo me instó a adoptar un acto de kavaná, intención, inmediato al momento de una victoria o una ganancia inesperada. Antes de celebrarla, debía susurrar la frase más poderosa de agradecimiento y protección: Baruch Hashem, bendito sea Dios. Esto es suyo, y yo soy solo su canal. Al hacer esto, usted le está diciendo al universo:
Mi éxito no es un robo de energía, es una manifestación de la fuente. La envidia no puede tocarme porque yo no soy el dueño, soy el administrador. La brachá se vuelve impenetrable porque su ego no está interfiriendo. 2. El ciclo continuo de la tzedaká, flujo constante. La única forma de garantizar que su shefa no se estanque y no sea un blanco fácil para el ayin hara es hacer que fluya constantemente, incluso en pequeñas cantidades. La tzedaká no es un pago anual, es un pulso diario o semanal. Cuando yo era joven en Barcelona y el negocio de la editorial comenzaba a crecer, pensaba que con dar el 10% de mis ganancias al final del mes era suficiente. Mi abuelo me corrigió. Eliezer, la emuná, fe, no se demuestra en grandes actos esporádicos. Se demuestra en la pequeña disciplina diaria. Cada día que entra dinero, aunque sea €1, una pequeña parte debe salir inmediatamente como tzedaká. Esto mantiene el canal abierto, la neshama activa y la energía del flujo limpio. Él me enseñó a no esperar por el gran negocio. La brachá se honra incluso al recibir una pequeña devolución de impuestos o un pequeño pago de un cliente. Ese pequeño acto de dar con intención es la kavaná que le protege. Epílogo, la verdad final. Usted ha aprendido a no describir su carencia, sino a decretar su construcción. Usted ha cambiado la vieja narrativa de su trauma ancestral por el lenguaje de la fe y la acción concreta. Usted ha transformado la energía de la pérdida, el gasto, en la energía de la multiplicación, la simiente. Y ahora usted está blindado contra la envidia y el miedo, porque su éxito no es para su vanidad, sino para el Tikkun Olam, reparación del mundo, a través de usted. Mi vida, marcada por los inviernos de mi juventud en Montreal, el esfuerzo de mis días como comerciante en Jaffa y el éxito de mi editorial en Barcelona, me ha enseñado una única verdad. La abundancia no es algo que usted persigue, es algo que usted emite. Usted no tiene que ser un rabino para vivir esta verdad, solo tiene que ser un ser humano que honra su palabra. Su palabra, Dibur, es su mayor herramienta de creación. Úsela para construir, para bendecir y para fluir. Que la brachá de Hashem sea sobre su vida, sobre sus labios y sobre toda la obra de sus manos. El camino del abundante, resumen de las 3 palabras clave. La frase amuleto, contra la negación absoluta. Aún no tengo la cosa, pero estoy construyendo la acción para que esto sea una realidad. Sellar con un acto de construcción en 72 horas. El antimantra, contra el gasto pérdida. Esto no es un gasto, sino una simiente que Baruch Hashem multiplicará a su debido tiempo. Usar al realizar una inversión crucial. El escudo contra el ayin hara externo. Al recibir una bendición, susurrar, Baruch Hashem, esto es suyo y yo soy solo su canal. Mantener el flujo constante con tzedaká diaria.